es decir, producido por otros cuerpos, que son las grasas y los hidratos de carbono. ¿Sí? Esto es lo que se llama una explicación causal. ¿Qué sería esto aplicado a la teoría del conocimiento? Que el conocimiento es, digamos, puede ser explicado como la acción causal del mundo en la conciencia. Y desde esta perspectiva causal hay distintas teorías, ¿no? Por ejemplo, en la modernidad, una de las teorías causales del conocimiento es la teoría, por ejemplo, de Locke y en general de los empiristas ingleses, ¿no? Locke, basándose en la física de Newton, describe al mundo como un conjunto de fuerzas, de potencias, a las que llama cualidades, y que ejercen, digamos, una influencia en el plano de la mente. ¿Y qué es lo que causan estas potencias? Causan las ideas. Bueno, esa es toda una explicación, digamos, clásica, causal de conocimiento. También hoy, digamos, en el mundo contemporáneo, hay versiones mucho más sofisticadas de esto, ¿no? Digamos, aquellas que conciben a la conciencia como un cerebro, al mundo como un conjunto de átomos, y el vínculo entre, digamos, el cerebro y el mundo es el vínculo causal entre la acción del mundo en la química cerebral, que tiene todo un desarrollo. Pero también les dije la vez pasada que hay una segunda, digamos, explicación de este vínculo, que es la explicación que yo le llamé en términos generales fenomenológica, pero que se remonta también a Kant, donde el problema del vínculo entre mundo y conciencia es un vínculo que no puede ser pensado en términos causales porque no se logra explicar un hecho esencial del conocimiento. Yo le puse la vez pasada el siguiente ejemplo. Yo estoy sentado ahora en mi escritorio, tengo enfrente una pared, miro la pared blanca y digo, la pared es blanca, ¿no? Ese enunciado es verdadero. ¿Para qué significa la verdad en ese ejemplo? La verdad significa que el enunciado, si la proposición o la oración, la pared es blanca, coincide, se adecua, digamos, se ajusta de alguna manera a la realidad misma. Ahora, ¿cuál es el problema de esta teoría de la concordancia, digamos, presentado en este ejemplo? Que la proposición y la realidad son heterogéneos desde el punto de vista ontológico. Es decir, la realidad, la pared, está compuesta de átomos y la proposición está compuesta de significados. Y los significados no son reales, sino que son ideales. Yo no puedo percibir la palabra pared. No puedo muchísimo menos percibir la cópula. Tampoco puedo percibir, digamos, el artículo determinado, y muchísimo menos puedo percibir el género masculino en español del artículo determinado. Entonces, esta teoría causal del vínculo entre conciencia y mundo, entre, digamos, la relación de conocimiento y mundo, digamos, tiene este problema ontológico que es cómo se compatibilizan, cómo se adecuan dos instancias ontológicas que son radicalmente distintas. ¿Lo ven? Entonces, para evitar digamos, esta dificultad, Kant introduce lo que se llama el método trascendental, y la fenomenología, digamos, en esta misma tradición kantiana, ampliada, ¿no? Reformulada, bueno, con muchos peros, pero está dentro de esta misma tradición, plantean no tanto la relación entre dos cosas, sino que el conocimiento es una relación entre actos o una relación entre sentidos. Y esta tesis yo la ilustré en la última clase
mediante un texto tardío de Heidegger que se llama El argumento contra la necesidad. ¿Se acuerdan, no? De esto. Este texto es un texto breve, distingue dos tipos de necesidades, lo que él llamaba necesidad óntica y necesidad ontológica. La necesidad óntica es la necesidad causal que se da entre dos entes. Y cuando uno plantea la relación mundo-conciencia desde el punto de vista de la necesidad óntica, claramente es imposible justificar el idealismo. ¿Esto qué significa? Que el mundo no es una creación nuestra. Nosotros no proyectamos el mundo. El mundo existe mucho antes de que existiéramos nosotros. Esto se puede documentar mediante la ciencia, ¿no? El Big Bang tiene 13.600 millones de años y en ese, digamos, enorme periodo de tiempo, la vida humana, es decir, el Homo sapiens, debe tener 100.000 años, como mucho. Con lo cual, digamos, la Tierra existe desde mucho antes de que existiera el hombre. Y esto es una demostración científica de que el mundo no depende de nosotros. Pero también decía Heidegger que en la experiencia cotidiana, perceptiva, si estuviéramos todos nosotros ahora en la Universidad de Lanús y compartiéramos el mismo campo perceptivo en el campus, la percepción de los árboles, la percepción de, no sé, las nubes, el cielo, etcétera, también atestiguan que el mundo no depende de nosotros, el mundo está ahí, claramente dado. Y esto lo conduce a un segundo concepto, que es el concepto de necesidad ontológica. ¿Qué es la necesidad ontológica? Dicho muy brevemente, que si bien el mundo no depende de nosotros, desde el punto de vista causal, cada vez que nosotros nos referimos al mundo, mediante la percepción, mediante la praxis, mediante el ocio, mediante cualquier tipo de acto, siempre anticipamos un horizonte de sentido. Dicho de otra manera más simple, no tenemos un vínculo directo con el mundo, tal como pretende el realismo, sino cuando queremos designar el mundo, siempre presuponemos algún tipo de sentido dentro del cual ese mundo se manifiesta. ¿Sí? Les pongo un ejemplo que creo que es bastante simple. Supongamos que acá entre nosotros hubiera una persona que no supiera español y que hablara un idioma totalmente distinto a los que nosotros conocemos, ¿no? Y que no podíamos comunicarnos con él ni en inglés, ni en francés, italiano o lo que fuera, ¿no? Un lenguaje, digamos, desconocido. Y tenemos que explicarle qué significa la palabra perro, ¿no? No lo puedes traducir al inglés, porque no sabe inglés, no lo puedes traducir al italiano, al francés, entonces tenemos que explicarle la palabra perro. Y estamos todos en la Universidad de Lanús y pasa el perro Bobby, que está dando vuelta ahí por el campus. Y cuando pasa Bobby, y lo tenemos todos ante la percepción, a esta persona que no sabe nuestro idioma le decimos, señalándolo, ¿no? Le decimos perro, ¿no? Esa, digamos, esa designación del perro, ese acto de señalar al perro, pareciera aparentemente que es una definición ostensiva, ¿no? Digamos, donde nosotros apelamos directamente a la realidad para dar a entender un significado. Y aparentemente pareciera que la realidad es la que ilustra el significado. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando señalamos el perro, la realidad perro, eso que estamos percibiendo, se transforma en el vehículo del significado perro, en su propio idioma. ¿Esto qué significa? Que esa persona que no habla nuestro idioma entiende perro bajo la mediación de un significado que posee en su idioma, pero que nosotros lo ilustramos en su materialidad sensible, en su vehículo,
mediante la percepción de ese perro. ¿Lo ven más o menos? ¿Esto qué significa? Que el vínculo con el mundo es un vínculo indirecto, no un vínculo directo. ¿Sí? ¿Qué es lo que media entre nosotros y el mundo? Lo que media es de distintos nombres, ¿no? Husserl lo llamaba la conciencia. Heidegger lo llamaba el Dasein. En otras perspectivas se llama el espacio de sentido, el espacio semiótico en otras perspectivas. Es decir, el mundo se nos da a nosotros en una mediación. Y esa mediación siempre es significativa. Hoy en la actualidad, en la filosofía contemporánea, en la filosofía que se está realizando hoy, algunos autores tratan de justificar un acceso directo al mundo, pero claramente tienen ellos la carga de la prueba. Es decir, tienen que mostrar con un ejemplo convincente cómo tenemos un acceso directo al mundo. Hasta ahora lo que yo he leído no me da ninguna argumentación, digamos, que sea convincente. Así que bueno, el día que le aparezca lo discutiremos en esta clase. ¿Sí? Bien. Entonces les decía, la trascendencia en este contexto, así en el contexto fenomenológico, tiene un sentido distinto de la trascendencia en un contexto de tipo causal. En el contexto causal, mundo trascendente significa un mundo distinto de la conciencia que ejerce un poder efectivo sobre nosotros. En el planteamiento trascendental fenomenológico, fíjense que acá trascendental está vinculada a trascendencia, ¿no? Trascendencia significa la institución de un espacio de sentido que sobrepasa a los entes o las cosas y dentro del cual esas cosas aparecen ante nosotros. Fíjense, ahora les voy a compartir un texto de Heidegger donde aparece esta definición de trascendencia. ¿Lo ven más o menos? ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Sí. Bien, leo el texto. Esto está en Kant y el problema de la metafísica, página 71. Es así. La esencia finita, acá se refiere al hombre, ¿no? O al Dasein. La esencia finita necesita de esta facultad fundamental de una donación a que deja que algo se oponga. ¿Qué significa esto? Que el Dasein, o en otro contexto, la conciencia, o en otro contexto, el hombre, o en otro contexto, el sujeto, o el espíritu, o el alma, de acuerdo a cómo ustedes lo quieren llamar, tiene una facultad que instituye un espacio que deja que algo se oponga, es decir, que hace posible que el mundo se oponga a nosotros. Y eso lo llama donación. Y es muy importante esta palabra. Donación significa acá que el mundo se da ante nosotros, como algo que se opone a nosotros. Esta palabra donación
está vinculada con el término hecho. Para que los hechos se muestren como algo independiente y opuesto a nosotros, necesitamos establecer una serie de condiciones que hagan posible que esos hechos se den. Los hechos, lo dado, no es algo absoluto, sino que tienen que ser provocados para que se den. Bien, y después dice, en esta donación originaria se pone delante, en general, un espacio de juego dentro del cual algo le puede corresponder. Esta frase es muy importante. ¿Qué es lo que se dona? Lo que se dona es un espacio de juego. Esta palabra, digamos, fíjense que es una metáfora. ¿Qué es un espacio de juego? Un espacio de juego es como la cancha en la cual jugamos al fútbol. ¿Cuáles son los rasgos de la cancha? Dije fútbol, pero puede ser cualquier deporte, ¿no? La forma. La forma y qué más. El límite. Los colores. Claro, los límites. Pues si se puede jugar dentro de determinados límites, ¿no? Digamos, hay una cancha de fútbol está marcada con cal en la cancha de césped, los límites dentro del cual se desarrolla el juego. Si yo excedo esos límites, ¿qué sucede? La jugada es inválida. Salí del juego. Claro, no hay más juego, es un juego inválido, ¿no? Entonces, la idea de espacio de juego es bastante semejante a esta imagen del partido de fútbol, ¿no? Digamos, queremos invitar a las cosas a que jueguen, ¿sí? Para que jueguen hay que decirle, venite a la canchita a la vuelta de casa, ¿no? Y en esa canchita vas a jugar. Todo esto lo estoy diciendo metafóricamente, ¿no? Es decir, la idea es la siguiente, que el hombre, la esencia finita, el Dasein o lo que fuera, establece un espacio delimitado en el cual las cosas juegan. ¿Cómo juegan? Juegan como algo que se opone a nosotros. Y esto es lo que se llama donación originaria. ¿Sí? Donación Bueno, originaria. Adrián, ¿te puedo hacer una consulta? Por supuesto, todas las que ustedes quieran. Acá me parece que está poniendo, o vos estás poniendo, o yo estoy percibiendo que vos pones el acento en el exterior, en la cancha. Sí. Pero me parece que también en la parte de trascendencia es me parece que era la revolución copernicana kantiana, que es, digamos, dentro de determinados límites, y esos límites están dados por la cancha, pero también están dados por mi posibilidad de percibir esa cancha. Porque si esa cancha, en vez de ser de 3 dimensiones, fuera de 5, yo no estoy en condiciones de percibirla. Claro, fíjate que la cita comienza con la esencia finita. Sí. La esencia finita significa esto, que la institución de esa cancha o de ese espacio está recortado por nuestros límites. Claro. Y nuestros límites son múltiples, ¿no? Digamos, yo le puse esta cita para ilustrar la tesis central de la fenomenología, de que nunca tenemos un acceso directo al mundo, de que el mundo se da en un espacio de juego, y si estamos por fuera de ese espacio de juego, el mundo es ininteligible, el mundo es una especie de tipo de continuum indiferenciado. ¿Lo ven? Eso es, digamos, ese es el modo como la fenomenología resuelve, de alguna manera, el problema de la trascendencia en términos causales. ¿Por qué, digamos?
Sí, dale. Perdón que te interrumpí. En mi opinión, esto es un Kant ampliado y dicho de otra manera. Sí, Ah, por eso dije, es la fenomenología lo que hace es situarse dentro de la tradición kantiana, ampliarla y reformularla, pero está dentro de lo que se llama filosofía trascendental. gracias. ¿Sí? En ese sentido no, no es un pensamiento anticantiano. Silvia, muy buena observación, dice un espacio transicional, ¿no? El espacio transicional es un concepto del psicoanalista inglés Winnicott. De Donald Winnicott, sí. De Donald Winnicott. Yo creo que sí, que tanto el espacio transicional winnicottiano como el objeto transicional winnicottiano tienen esta característica. Sin embargo, creo que Winnicott, no sé si leyó Kant alguna vez en su vida, digamos, me da la impresión de que, digamos, accede a estos conceptos a partir de su experiencia clínica y sobre la base teórica de Freud. Pero claramente el espacio transicional winnicottiano tiene estas condiciones fenomenológicas trascendentales, ¿sí? Obviamente que habría que darle es decir, habría que llevar a Winnicott al plano de la fenomenología para que, digamos, tenga esta consistencia teórica, pero lo que está viendo ahí Winnicott es eso, claramente. ¿Sí? Bien. Y cierro el párrafo este, dice así: mantenerse de antemano en tal espacio de juego, formarlo originariamente, no es otra cosa que la trascendencia que caracteriza toda conducta finita hacia el ente. Yo acá marco esto y esto. Empiezo por lo último. Toda conducta finita con el ente significa lo siguiente: cada vez que nosotros nos dirigimos a una cosa, en este momento ustedes se están dirigiendo, por ejemplo, a la computadora, a la lapicera con la que toman apuntes, al libro o al cuaderno con el cual están tomando apuntes, a todos los entes y todas las cosas que están en los lugares donde ustedes están escuchando esta clase. Todos esos son entes y nos estamos dirigiendo hacia ellos desde una determinada conducta, ¿no? En este caso la conducta es una conducta práctica en función de asistir al seminario. Cada vez que en este caso nos estamos dirigiendo a un ente determinado, ¿qué hacemos? Trascendemos el ente. Trascenderlo significa lo siguiente: lo pasamos por alto, lo sobrepasamos. ¿Y cómo lo sobrepasamos por alto? Formando un espacio de juego en el cual esos entes se muestran. En el caso concreto de esta clase, ese espacio de juego es la clase, ¿no? Ahora fíjense, la clase, que esto está bueno de la virtualidad, no es algo físico. Es decir, cada uno está digamos, en un lugar distinto, ¿sí? Cada uno está en una habitación distinta, que eso es el espacio físico. No obstante lo cual, estamos todos en un mismo espacio. ¿Qué espacio? El espacio de juego del seminario de la Universidad de Lanús, que es un horizonte de sentido, es un espacio de sentido, no un espacio físico. Y ese horizonte de sentido general es lo que hace entrar un montón de entes, un montón de cosas. La computadora, el mate que estoy tomando, los libros de la biblioteca de Eduardo, es decir, la lapicera con la que están tomando, digamos, apuntes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Fíjense que acá la palabra trascendencia, claro, es lo que, acá pregunta Claudio, es el mundo, es lo que Heidegger llama después mundo. ¿Sí? Entonces fíjense que acá la trascendencia tiene un sentido muy distinto de lo que es una explicación causal de lo trascendente. Trascender significa formar originariamente un espacio de juego en el que se le invita a las cosas a participar de ese juego. Y acá tenés, Silvia, otra connotación winnicottiana, ¿no? Que es
el juego, ¿no? Es que justamente él lo toma como el niño y lo transicional, el espacio de juego, con ese sentido que le da el niño al juego, ¿no? Claro. Con un colador representa o significa que un niño caza mariposas, y es un colador. Entonces el espacio de juego entre el objeto y él mismo, ¿no? Sujeto. Claro. Y además el espacio de juego, digamos, el espacio transicional le permite al niño, digamos, acceder al mundo. ¿Sí? Porque todo lo que es significativo se da en ese espacio transicional. Claro. Si no, el mundo le resulta totalmente salvaje y inhóspito. Angustiante, ¿no? Totalmente angustiante. Sí. Bien. Lo tomó de ahí, me convenzo que lo tomó de ahí. Bien. Bueno, esto fue lo último que vimos. Hasta acá les hago una duda, pregunta, queja, comentario. Tengo una pregunta breve como para terminar de entender. Sí, dale. ¿La percepción cotidiana es ejemplo de necesidad óntica o ontológica? La percepción cotidiana la podés ver desde el punto de vista óntico en el sentido siguiente, que cuando vos tenés una experiencia perceptiva de cualquier cosa, experimentás que eso que vos percibís es distinto de tu conciencia. Y que tu conciencia no causa lo que vos percibís. Vos ves un árbol, ves un perro, ves la pared y experimentás que la pared está ahí oponiéndose a vos mismo. Ahora, ¿qué sucede? Para que esa pared se manifieste a vos con sentido, es decir, signifique pared, vos tenés que dar, o tenés que anticipar un horizonte de sentido. Y ese horizonte de sentido es lo que llama, digamos, Heidegger, necesidad ontológica. ¿Por qué se la llama necesidad ontológica? Porque vos no puedes tener ningún tipo de experiencia del mundo si no anticipás ese horizonte de sentido. Es decir, lo que no existe, según esta perspectiva fenomenológica, es algo así como que el mundo hable por sí mismo. Vos, para que el mundo hable, tenés que hacerlo hablar. ¿Y cómo lo haces hablar? Lo invitás al espacio de juego. Y ese espacio de juego es el que está presupuesto en tu percepción. ¿Lo ves, Matías? Sí, es decir, que es ejemplo de ambas. Claro, depende cómo lo mires, ¿no? Es decir, vos presupones siempre en una percepción común que el mundo es distinto, pero al mismo tiempo comprendés que ese mundo se revela, mejor dicho, esa pared se revela para vos en la percepción en un horizonte de sentido. Está muy bien, está perfecto. ¿Sí? Me quedó un comentario de la clase pasada, preguntaste, dale. Desde este punto de vista de la fenomenología no habría nunca una experiencia directa, digamos, Sí. sino que siempre estaría mediada por este espacio de sentido. Y vos dijiste, bueno, fenoménicamente piensen, podría haber alguna experiencia directa de la realidad, y se me vino la angustia, el ataque de pánico. Sí. La idea que vos no llamás, cuando ocurre el ataque, vos no llamás ni establecés ningún sentido, digamos. Hay alguna experiencia, un poco lo que Lacan llamaría la experiencia de lo real. Conocemos algún tipo de experiencia directa en que no instituimos un espacio, sino que se nos viene la cosa, lo real, encima. Bien. Si yo no estoy tan familiarizado con la terminología lacaniana, pero te lo voy a responder desde Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger analiza la angustia, dice, la experiencia de la angustia consiste en que ese espacio de juego se hunde. Y ese hundimiento del espacio de juego no es en realidad una experiencia desnuda de la realidad, sino que es una experiencia desnuda de uno mismo. Y lo que causa angustia, si lo que causa terror, es justamente que el sistema significativo, lo que Judith Butler llama la matriz de inteligibilidad, se hunda. Por eso uno huye ante la angustia. Por eso, en la angustia, por lo menos en Heidegger, es la experiencia privativa del carácter significativo del mundo. O, digamos, es la experiencia privativa de lo que sería
digamos, el espacio de juego como constitutivo del sentido. Y ese hundimiento del sentido no es una experiencia de lo en sí, de lo real. No Es que equivale depende a que una entiendes cosa. por en sí. No, si vos entendés en sí algo así como, es decir, por ejemplo, lo que Kant llamaba el en sí, ¿no? La cosa, digamos, que está detrás de los fenómenos, no. Pues de eso no tenés experiencia. Tampoco tenés, digamos, tampoco lo llamaría en sí en el sentido de que vos podés tener algún tipo de, digamos, de contacto por fuera de todo significado con algo. Porque incluso en la angustia, digamos, en última instancia, en términos heideggerianos, ¿no? Digamos, ese hundimiento del carácter inteligible o significativo del mundo te pone ante condiciones significativas. ¿Qué es lo que se revelan privativamente ahí? El carácter finito del Dasein. ¿Sabes qué sería algo más o menos parecido a una, digamos así, tipo acceso directo al mundo? Es, calculo que bueno, todo el mundo lo vio, porque acá, todos los que estamos acá ya tenemos unos cuantos años. ¿Vieron la escena primera de Odisea 2001? Sí, yo no tengo unos cuantos años, pero sí, la vi. Bueno, todo el mundo en algún momento la vio un sábado a la noche en, ¿cómo se llama? En función privada. Función privada no me dejaban verlo. Ah, no. No me dejaban verlo porque a veces salían mujeres y bueno. Claro, bueno. Bueno, en la escena primera de 2001 aparece ese monolito en dos momentos, ¿no? Aparece cuando se produce el pasaje de el Australopithecus al hombre, del homínido no hominizado al homínido hominizado, para poner más exactamente, y después aparece en el año 2001 cuando aparece en la Luna, ¿no? La experiencia de los primeros homínidos y la experiencia de los Homo sapiens es exactamente la misma. ¿Cuál es la experiencia? Que es un objeto para el cual no tiene ningún tipo de significado. Por eso se acercan, lo tocan, lo miran y no saben qué hacer. En Odisea 2001, digamos, eso está representado más científicamente, ¿no? Someten al monolito de ese un montón de pruebas físicas de todo tipo y se dan cuenta que no emite radiación, absolutamente nada, simplemente indica una dirección hacia Júpiter. Bueno, eso sería algo así como una suerte de experiencia que pone un límite a la significación. Si uno lo tuviera que traducir, digamos, a una experiencia un poco, digamos, no de película, sino una experiencia más de la vida cotidiana, es como cuando uno se enfrenta ante una situación para la cual no tiene ningún tipo de significado, ¿no? Irrumpe en una cultura un objeto o una situación totalmente imprevista para esa cultura. Que eso fue lo que le sucedió a los aztecas cuando apareció, digamos, Hernán Cortés, ¿no? Trajeron los caballos y en el mundo, digamos así, azteca, en el mundo, digamos así, mexicano de aquel momento, no existía la entidad caballo. Ahora se enfrentan ante un ente que carecen de significación. Ese sería un momento de tipo, digamos así, casi parecido. Ahora, la pregunta sería ahí la siguiente, que es un poco, me parece que es lo que está detrás de la angustia que me preguntó acá Matías. ¿Esa experiencia es totalmente alosemiótica? ¿Es una experiencia, digamos, de un puro continuum que carece de significación? Y la impresión que me da a mí es que esa experiencia es una experiencia de tipo privativa. Ahí el significado aparece como aquello que no sabemos. Y con la angustia sucede lo mismo, me parece. No sé dónde está Matías. Sí. Y acá estoy. Yo creo que es distinta la experiencia. Una es verdad que el sentido es privativo. No sé lo que es eso. Nunca vi un caballo, sí. No puedo establecer condiciones de inteligibilidad, pero me doy cuenta de que es algo que nunca vi. Es decir, hay como un intento, me parece a mí,
por establecer fallidamente un espacio de inteligibilidad, y la angustia, por lo menos en el pánico, se viene encima. No hay forma, no es que no entiendo lo que pasa, sino que me arrasa lo que pasa, se presenta lo que pasa. Entonces, pero esa experiencia es una experiencia, no es una experiencia alosemiótica. La de la angustia. Claro, no creo que sea totalmente alosemiótica. Claro, por eso Lacan señala que es un encuentro con lo real, pero no con el lenguaje. Y ahí entra para mí, ¿no? Que impulsa al sujeto a un acto necesario de realización de deseo, o sea, está oculto, es una sensación de desamparo, y como sí dice Matías, y acuerdo, inviste, nosotros decimos que nos atraviesa, se viene encima, ese es el lugar. Está bien, pero es una experiencia de, digamos, hay algo que... No se escuchó lo que dijo. Sí, hay un algo compañero con el micrófono abierto. Ah, ok. Sí. Ahí está. Yo, digamos, una experiencia que esté por fuera de las... ¿Me escuchan o no? Sí. Sí. No, tenés un problema, Silvia, con el micrófono, me parece. No, es otro compañero que tiene el micrófono abierto. Se te escucha bien, Adrián. Bien, entonces silenciemos los micrófonos. Bien. Una experiencia estrictamente, digamos, directa de la realidad es lo que se llamaría una experiencia alosemiótica. ¿Qué es una experiencia alosemiótica? Una experiencia que no pasa por ningún tipo de mediación significativa. Que ni siquiera es una experiencia de tipo privativa. En la experiencia de la angustia, en última instancia hay un eje que se mantiene incólume, que es un poco lo que estaban contando tanto Silvia como Matías. Y es que se me viene a mí, me atraviesa. Es decir, coincido que toca algo de lo real, pero no coincidiría con, con la posición lacaniana que está por fuera de lo simbólico. En todo caso, digamos, se da siempre dentro del espacio simbólico bajo una modalidad que lo pone en tela de juicio. Pero si fuera totalmente real, digamos, real en el sentido de puramente alosemiótica, no la podrías ni decir. Si esa persona que siente un ataque de pánico, una angustia ni siquiera podría decir me siento mal, no sé qué hacer. No sé si desconozco, porque no soy psicoanalista y ni tampoco psiquiatra, si existen experiencias así como muy, muy profundas de, digamos, así tipo de angustias o depresiones, donde quedas totalmente así como mudo. La verdad que no sé eso. Eso no es para extender, pero sí, lo explica mediante la psicosis, pero en el momento anterior a lo que es la formación delirante o aún la respuesta de la alucinación. Hay un momento donde hay un vaciamiento de mundo y después hay un intento de restitución. Podría ser al menos una comparación o algo por el estilo. Sí, en todo caso puede ser un buen tema de investigación, ¿no? un buen tema encontrar algún tipo de, digamos así, de experiencia absolutamente alosemiótica. No podríamos, el concepto de acá de alosemiótico está tomado en términos absolutos, ¿no? Ahora, perdón, sí. Volviendo un poco para atrás, y yo tampoco tengo formación ni psicológica ni psiquiátrica, así que no puedo hablar de todo lo que han hablado los compañeros que me precedieron, pero vuelvo a la persona que no conoce nada del idioma y que le tuvimos que señalar a Bobby para decirlo que era un perro. Sí. Ahora, hay un grupo de percepciones que son la pared, el escritorio, etcétera, etcétera. Hay otro grupo de percepciones que son el frío, el gusto del café, y todo eso entra dentro del mundo. Sí. Y parecería que el idioma completamente desconocido está fuera del mundo. Ahora, ¿no podemos tener un grupo de cosas
que sean las que no conozco, las que no tienen un factor de inteligibilidad para mí y que Sí. forman parte del mundo? Entonces, no sé si es claro lo que estoy planteando. No, te entiendo. Vos te podés encontrar con experiencias perceptivas que te resultan ininteligibles. De hecho, nos sucede un montón de veces. Vos podés ir, por ejemplo, el ejemplo típico es lo siguiente. Fin de semana lluvioso, sacás una película de, qué sé yo, no sé, tipo David Lynch, ¿no? Y te pones a verla y decís, ¿sí, de qué está hablando? ¿No? La tercera, digamos, qué sé yo, la tercera temporada de Twin Peaks, ¿no? Ahí tenés una experiencia de ausencia de inteligibilidad. Es más, tenés una experiencia donde la obra te está jugando en contra, te está provocando permanentemente. Ahora, vos ahí tenés como dos actitudes. Bueno, o te entregás al flujo de lo que te está mostrando, podés incluso elaborar interpretaciones, hipótesis sobre lo que está sucediendo, o simplemente te anotás y te vas, ¿no? Igual te hago Pero, una consulta porque en eso mismo, por ejemplo, con el ejemplo del caballo que dabas hace un rato, siempre tenemos, o no vamos a tener siempre algún tipo de categorías a las que cerrarnos, como por ejemplo, reconozco que es un animal, si bien no conozco sí, qué tipo de animal es, o reconozco que es un ser vivo, como que siempre tenemos algún marco referencial. obviamente, sí. Sí, sí, porque fíjate, digamos, eso lo analiza muy bien Humberto Eco en un libro que está buenísimo, que se llama Kant y el ornitorrinco, ¿no? El ejemplo del caballo está sacado de ahí, ¿no? Es la relación se llama así, el Moctezuma y los caballos, ¿no? Obviamente que en el primer momento en que Moctezuma vio un caballo, queda, digamos, boquiabierto frente a lo que está viendo, pero algún tipo de marco inteligible en la memoria debe tener, algún tipo, no sé, de qué sé yo, tipo animal parecido, semejante, o lo que fuera, a partir del cual negocia el significado. Ahora, lo que vos, digamos, si vos, digamos, lo que... Y ponele, en el mismo momento donde Moctezuma vio un caballo, ese momento, que queda con la boca abierta, es un momento significativo privativo. Es decir, no sé lo que es. Ahora, con el tiempo aprende claramente a comprenderlo. ¿Lo ves, Manuela? Sí, yo tengo una consulta nomás, porque Sí. o sea, entiendo que el mundo en sí mismo, desde la postura fenomenológica, existe, pero nos es inaccesible el mundo en sí, esto de poder... Sí. Y eso que media entre la persona y el mundo, ¿no sería el lenguaje en todo caso? ¿O no se puede reducir al lenguaje simplemente? Bueno, ahí tenés una cuestión disputada en la filosofía contemporánea, ¿no? Aquellos filósofos que están inscritos dentro del giro lingüístico sostienen que en el fondo el lenguaje proposicional es el medium universal de toda experiencia. Incluso sostienen que, por ejemplo, vos obviamente tenés experiencias que no son lingüísticas, ¿no? La experiencia de la percepción, la experiencia de la pintura, de la música no es lenguaje. Reconocen que hay sistemas semióticos, si querés, de otra índole, pero en última instancia el lenguaje es capaz de traducirlos a todos. Es el traductor universal de toda la semiótica. Esa es una tesis muy fuerte en el siglo XX, muy, muy fuerte. A partir más o menos de los años finales de los 80 hasta la actualidad, hay toda una corriente que te lo voy a decir brutalmente, se pudrió el lenguaje, ¿no? Digamos, todo aquello que el lenguaje parecía resolver, le resulta una especie de prisión y quieren salirse del lenguaje. Y si bien sostienen que hay mediación significativa, esa mediación significativa no es solamente lingüística, ¿no? Vos tenés experiencias significativas icónicas, espaciales, corporales, etcétera. Entonces hay una especie como de ampliación de ese espacio de mediación. Y después tenés... pero todo reducible a lo lingüístico. No, digamos, claro, ahí no tanto. Por ejemplo, hay un autor alemán que se llama Goen, que se dedicó a lo que se llama tipo Bildwissenschaft,
las ciencias del lenguaje, perdón, las ciencias de la imagen, que dicen que en última instancia, por ejemplo, los lenguajes icónicos no pueden ser traducidos al lenguaje porque no tienen estructura predicativa. Sí, igual yo me refería más al lenguaje como una especie de filtro, no como algo a posterior a traducir todo a un lenguaje, sino a que todo lo que todo mi contacto con los entes del mundo, podríamos decir en términos de Heidegger, está atravesado por esta significación, que yo le digo lenguaje, no sé si es el término correcto. Sí, no. Por eso, si usás la palabra lenguaje en el sentido amplio, es decir, como logos, ¿no? Digamos, el lenguaje es el logos, en ese sentido sí. Si usás el lenguaje en el sentido estricto, como el idioma, cuya estructura central es la predicación, bueno, ahí te vas a encontrar con experiencias que no son predicativas, claramente, ¿no? Adrián, Sí. Adrián, esto está un poco, así escuchándote, me hace referencia mucho a la postura o a la teoría frankiana de la búsqueda de sentido, como que hubiera una relación entre ese planteo de Frankl de que la motivación principal del ser humano es la búsqueda de sentido. Sí. Lo que pasa aquí, la palabra sentido significa otra cosa, que no es contraria a como yo lo estoy diciendo. Es decir, piensen que el concepto de sentido es un concepto gigante, ¿no? Digamos, uno podría hacer toda una historia de la filosofía del siglo XX bajo el concepto de sentido. La noción de sentido, como la estoy usando yo en este momento, significa, mejor dicho, tiene en primer lugar una significación primaria espacial. Como cuando uno habla de sentido a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, obviamente Bakhtin, acá dice Silvia, y en ese sentido, el sentido sería algo así como el marco que nos orienta y desde el cual comprendemos algo. El sentido como inteligibilidad. Claro, ese es el sentido como inteligibilidad se deriva del sentido espacial. Pues ahí vos pasás de la metáfora espacial, por ejemplo, vos tenés el sentido de el momento que estás viviendo vos ahora, en términos espaciales, estás en un cuarto, en una habitación, en tu escritorio, y desde los límites espaciales del escritorio, vos comprendés tu situación ahora. Ahora, a partir de la significación espacial surge el segundo concepto de sentido, que es sentido como inteligibilidad. Que sería, por ejemplo, me gusta mucho la expresión de Judith Butler cuando habla de matriz de inteligibilidad. O sea, matriz de inteligibilidad serían las relaciones significativas que articulan nuestra posición en el mundo. Y el sentido en Frankl que dice el compañero es otra cosa, es como el proyecto, es qué vine a hacer al mundo. Claro, el sentido de Frankl, que tampoco es distinto de pues sería tipo como una especie de especificación del sentido de inteligibilidad. Es la inteligibilidad en torno a un proyecto de vida. Ahora veo que vos... Eso, espera un cachito, Eduardo, que le completo. Ese sentido con proyecto también está muy vinculado con, no lo citan a Frankl ni mucho menos, pero con la filosofía de McIntyre y de Taylor, que sostienen que la identidad humana es una identidad narrativa. Que significa que uno se define como yo en el marco de un horizonte de vida. Y ese es el trasfondo de Viktor Frankl. ¿Sí? Perdón, Eduardo, que bien. No, discúlpame vos. Sí. Ahora vos estás hablando acá, estás mencionando la parte espacial y la parte de inteligibilidad. ¿Y el tiempo no juega acá? Sí, por supuesto. Bueno, la gran tesis de Heidegger de Ser y Tiempo es que el sentido del sentido es el tiempo. El problema que tuvo Heidegger es que no logró
terminar de explicitar ese vínculo. De hecho, cuando quiere resolver ese problema en la tercera sección de Ser y Tiempo, la quema, ¿no? Porque no, Jaspers le dijo que no estaba del todo desarrollada y no desarrolló, pero la idea, digamos, de que el tiempo es el fundamento de la inteligibilidad, eso es Heidegger, claramente, ¿no? Y fíjate que el tema del tiempo aparece también en el concepto de sentido de Viktor Frankl, ¿no? Porque el proyecto de vida siempre es temporal, ¿no? Se da en un horizonte temporal, ¿sí? Bien. ¿Les hago una otra duda, pregunta, comentario, queja? Quejas no, por favor. Bueno. Quejas si no nos dejan ver función privada. Claro. Ahí me quejo. Bien. Vamos a pasar ahora a un nuevo tema. Es decir, ya quedó planteado lo que es el problema de la trascendencia, cuáles son los dos conceptos de trascendencia como causa y como, digamos, horizonte trascendental. Ahora vamos a ver cómo apareció este problema de la relación entre conocimiento y trascendencia en un autor que es uno de los fundadores de la teoría del conocimiento, por lo menos en la tradición alemana, que es, se los escribo acá en el chat. Heinrich Rickert. Profesor, discúlpame que lo interrumpa, quería hacerle una consulta justamente sobre Rickert al final de la clase, le iba a hacer, pero ya que lo menciona, por las dudas no me quiero olvidar. ¿Puede ser que falte el texto de un texto no, de el tema de Rickert es que no está traducido al español. Digamos, es más, la edición crítica alemana de su obra recién empezó a aparecer en el año 2021-2022. Es decir, fue un autor que, es decir, Rickert, Windelband, Lask, todos los neokantianos, fueron una serie de autores muy conocidos y muy famosos a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, casi hasta los años 30, y después desaparecieron prácticamente del canon de la filosofía. Y esa desaparición del canon de la filosofía tiene que ver fundamentalmente con la irrupción en Alemania de la fenomenología de Husserl y Heidegger, ¿no? Y después, digamos, Sartre estudia con Heidegger, se forma en Husserl, y tanto, bueno, el papel que tuvo Sartre después de la Segunda Guerra Mundial en Francia fue tipo impresionante, e hizo que estos autores fueran poco tratados. Hay algunas traducciones de estos textos de los años 40 que estaban algunos traducidos en la editorial Austral. ¿Se acuerdan esa editorial española? Esos libritos chiquitos que son verdes, azules. Los he visto en algún momento. Sí, en algunas librerías de viejo por ahí se consiguen. Y por ejemplo, mi abuela, que estudió filosofía en los años 40 en La Plata, estudiaba historia de la filosofía con los libros de Windelband. Yo tengo un par de esos que me los dejó mi abuela. Pero bueno, después desaparecieron del universo. El único de los neokantianos que más o menos se mantuvo casi muy vigente durante mucho tiempo fue Cassirer, ¿no? Pero estos Rickert, Windelband, Lask son autores desconocidos. Esa es la razón por la cual no le puse ningún texto de... Claro. No, ¿sabe por qué le preguntaba? Porque ya estuve elaborando tanto el trabajo de cursada como el final. Sí. Y hay preguntas de Rickert. Y claro, no encontraba el texto porque... el texto yo le dejé, yo creo que le subí un texto mío sobre eso, ¿no? Es de Rickert. Perfecto, sí. Es el suyo. Perfecto. Sí, casi de Hilga. Porque cuando se refiere a a que hay que explicitar son las citas, ¿no? Hay que citar. Claro. Okay. Bueno, claro. Muchas gracias. Bien.
Entonces voy a comenzar con Rickert hoy. ¿Por qué es importante Rickert? Porque Rickert plantea a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que el problema central de la teoría del conocimiento es la trascendencia, o el problema de la trascendencia. Y la respuesta que da Rickert a este problema de la trascendencia es una clásica respuesta kantiana. ¿Qué es lo que lo lleva a Rickert a plantear este problema? Rickert vive finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en varios textos hace una descripción de la situación de la época como una época nihilista, ¿no? Hay varias referencias a la obra de Nietzsche donde se habla de la muerte de Dios, de la genealogía de los valores a partir de la voluntad de poder. Y Rickert quiere dar una respuesta al nihilismo descrito por Nietzsche. ¿Qué es el nihilismo básicamente de Nietzsche? El nihilismo, o la muerte de Dios, ¿no? que es exactamente lo mismo. La muerte de Dios para Nietzsche es la pérdida de todo horizonte de inteligibilidad de la cultura occidental. Si Dios representa eso, Dios no es solo el Dios del cristianismo o el Dios de la religión, sino que Dios es cualquier figura del platonismo, cualquier teoría que apele a una realidad verdadera como fundamento último de la realidad. Entonces, lo que describe Nietzsche es que eso que se llamó Dios, eso que se llamó el horizonte último de inteligibilidad, perdió legitimación. Eso significa muerte de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se pierde el horizonte de inteligibilidad de la realidad, también mueren los valores, o por lo menos los valores, el bien, el mal, ya no se pueden explicar como términos absolutos, sino que en el fondo el bien y el mal, como dice muchas veces Nietzsche en Así habló Zaratustra, no son más que armas, herramientas que enmascaran la lucha por el poder. Rickert, como filósofo formado en la tradición kantiana, obviamente que no está en nada de acuerdo con esta caracterización. Y por eso queda una respuesta al nihilismo fundamentando una teoría trascendental de los valores. Ahora, la teoría de los valores de Rickert es una teoría que parte del análisis del conocimiento. Y eso es quizá lo interesante de su punto de vista. ¿Cuál es el problema del conocimiento para Rickert? ¿Cómo alcanzar un objeto que es independiente de nuestra conciencia? Que es un poco lo que estábamos charlando con las preguntas que hizo Matías, Silvia y ustedes
sobre si tenemos una experiencia de algo en sí, algo que, digamos, es independiente objetivamente de nuestra conciencia. Y esto lo conduce a Rickert a dar una determinada definición del conocimiento. ¿Qué significa conocer? Y acá Rickert dice, bueno, aquí hay dos grandes concepciones del conocimiento. Conocer puede significar representar, o conocer puede significar juzgar. Lo que tienen en común estas dos teorías del conocimiento es que son formas del discurso. ¿En qué sentido? En que la representación es un modelo léxico del conocimiento. En el sentido de que una representación es un signo que copia la realidad. ¿No? Yo digo perro y represento la realidad perro. Si copio de alguna manera la realidad perro. Digo luna y copio la realidad luna, y así sucesivamente. Es decir, el signo, en la definición tradicional, es algo que está en lugar de otra cosa. Ahora, el juicio se inscribe dentro de lo que se llama enunciados. Estrictamente hablando, no todo enunciado es un juicio. Por ejemplo, una pregunta es un enunciado, pero no es un juicio. Una orden es un enunciado, pero no es un juicio. Un deseo es la expresión de un deseo, ¿no? Una oración desiderativa también es un enunciado, pero no es un juicio. ¿Qué tipo de enunciados son juicios? Aquellos que se llaman en la lógica clásica enunciados apofánticos. Es decir, los enunciados que son afirmaciones o negaciones. Eso es estrictamente hablando un juicio. Ahora, cuando uno confronta estas dos teorías del conocimiento, ¿no? Conocimiento como representación o conocimiento como juicio, la diferencia fundamental es que cuando uno concibe el conocimiento como representación, el sujeto que enuncia es indiferente frente a lo representado. ¿No? Hoy hay una expresión que circula muchas veces que dice: voy a escuchar pero no evaluar o no juzgar, ¿no? Vieron que se repite bastante en... Bueno, eso sería tipo una posición indiferente, ¿no? Digamos, la conciencia lo que hace es copia el mundo, pero no toma posición frente al mundo. En cambio, en el juicio hay claramente un enjuiciamiento. Es decir, el sujeto, la conciencia, lo que fuere, toma posición frente a lo enunciado. Se los pongo de otra manera. Si yo digo la pared blanca o la pared es blanca,
desde el punto de vista lingüístico, uno es una construcción nominal y el otro es una oración. ¿Qué diferencia hay entre una construcción nominal y una oración? Que hay un verbo conjugado gramaticalmente. El verbo copulativo, según esta lectura que estoy haciendo ahora de Rickert, no es indiferente. El verbo copulativo implica una toma de posición frente a lo que estoy diciendo. Claro, si yo digo solamente, digamos, la pared blanca, eso es simplemente una especie de copia o representación de lo que estoy percibiendo. ¿Me siguen más o menos? Sí, sí, profesor. Bárbaro. Entonces se pregunta Rickert, ¿cuál de estas dos teorías del conocimiento es la verdadera teoría del conocimiento? ¿Cuál de estas dos teorías del conocimiento es la que explica realmente qué es el conocimiento? Obviamente, como todo buen kantiano que haya leído y estudiado obsesivamente la crítica de la razón pura, como era Rickert, va a sostener que el conocimiento está del lado del juicio. Puede ser la tesis de Kant, ¿no? La tesis de Kant es que en la sensibilidad ¿hay conocimiento? No. En la sensibilidad lo único que hay es un fenómeno ordenado espacio-temporalmente. ¿Cuándo conocemos, según Kant? Y conocemos cuando nuestro entendimiento emite un juicio sobre el fenómeno. Por eso se acuerdan en lo que se llama lógica trascendental de la crítica de la razón pura, el punto de partida para llegar a las categorías es la tabla de los juicios, ¿no? Porque para Kant los juicios representan, esa tabla de los 12 juicios representan todas las formas posibles de pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, Rickert, digamos, se inscribe en esta tradición eminentemente kantiana. Pero además de esta pertenencia a la escuela kantiana, lo que dice Rickert como argumento objetivo es que solo el juicio puede ser verdadero o falso. Las representaciones no son ni verdaderas ni falsas. Y este carácter verdadero y falso del juicio es el que nos permite descubrir un orden objetivo del mundo, o un orden que es independiente de nosotros. En eso hay un antecedente en Descartes, ¿no? En la tercera meditación. Sí. En realidad lo podés remontar incluso hasta Aristóteles, ¿no? Claro. Porque Aristóteles es el que dice que dice, ¿qué es la verdad? Decir que lo que es y que lo que no es. Y lo falso es decir que lo que es no es y que lo que no es. Sí, esa teoría de que el juicio es verdadero o falso es tan Descartes y se remonta hasta Aristóteles. Bien. ¿Qué hace a continuación Rickert? Analiza el juicio. Lo que le va a interesar son cuáles son los supuestos del juicio. Y acá se aparta, digamos, claramente de Kant. ¿Por qué? Porque dice que en un juicio, les pongo el ejemplo remanido, la pared es blanca, ¿no? En un juicio no es solo un mero enlace de representaciones. Si yo digo la pared es blanca, estoy enlazando o uniendo una representación que ocupa la función de sujeto, pared, con otra representación que ocupa la función de predicado, blanco. Entonces, juzgar significa enlazar o separar representaciones.
el verbo copulativo es, en esta teoría representativa, solo funciona como una palabra de enlace. La novedad de la teoría del juicio de los neokantianos en general y de Rickert en particular es que en el juicio hay un elemento no representativo. ¿Sí? Tenemos sujeto, representación predicado, y lo que van a introducir es una posición o un elemento no representativo. ¿Cómo justifica esta teoría? Perdón, ¿y cuál es el elemento no representativo? ¿O lo vas a decir ahora? Te lo voy diciendo de a poco para que te quedes en la clase. Perdón, igual me pensaba quedar. El profesor genera todo un acto audiovisual, tiene que generar interés en el público. Claro, si no se me piantan todos a los 10 minutos. Claro, el sábado a las 8 de la mañana. Claro. Sí, algo, viste, de suspenso narrativo le tenés que poner, ¿viste? Puro marketing. Claro, no es, igualmente, digamos, no es que voy a revelar la verdad, lo único claro. Que revelar, digamos, qué es lo que va a pasar con el dólar el lunes, ¿no? Eso quiero saber. Ahí teníamos más gente ahí. Entonces sí. De a poquito te voy revelando la información de a poquito. Bien. Y ahora voy a la pregunta de Eduardo, ¿no? Para justificar este elemento no representativo, lo que hace Rickert es modificar el concepto o reformular el concepto de juicio. El juicio es una conducta práctica. Y que guarda un parentesco, una familiaridad con las vivencias psicológicas del sentir y el querer. ¿Por qué? Porque siempre hay un deseo de algo y un rechazo de algo en las vivencias del sentir y el querer. Siempre hay agrado o desagrado. Entonces es un deseo de algo o un rechazo de algo. Claro, es decir, vos cuando, por ejemplo, a vos te gusta mucho la música, Eduardo dice, bueno, me gusta Oscar Peterson, no me gusta, no sé qué no te gusta, tal otro autor. Entonces siempre las experiencias de sentimiento son experiencias evaluativas, ¿no? Donde uno hay agrado, obviamente que hay una infinidad de gamas entre los dos polos de la evaluación, pero siempre hay evaluación. Y lo que destaca Rickert es que esta evaluación de los sentimientos tiene esta estructura de tipo disyuntiva polar, agrado, desagrado. Mi pregunta es, ¿Rickert va a pensar que toda nuestra experiencia con los entes y con el mundo puede darse en estos términos de agrado y desagrado, o sea, de juicio? Todavía, a esta altura de la argumentación podrías llegar a esa conclusión, claramente. Otra ansiosa como yo. Pero después le va a dar un giro que es muy kantiano. Es decir, pensá que lo que quiere justificar acá Rickert es que hay valores que son objetivos, ¿no? Y para un kantiano, la objetividad no se da en el plano del mundo, porque en el mundo, solamente hay objetividad para la ciencia, y la ciencia es neutra desde el punto de vista valorativo. Esa objetividad se va a dar en el plano de los valores. Ya va a llegar a eso, ¿no? Pero en el plano de los sentimientos podrías dar lugar a una lectura como la que hiciste. Entonces, les decía que el juicio tiene esta familiaridad, esta especie de parentesco. Acá dice Gisela,
Peterson sostiene algo y se me fue la pregunta. Simbolización de la transparencia y el énfasis en la subjetividad. Podría ser. Sí, igualmente digamos, a Rickert no le interesan los sentimientos, simplemente lo está diciendo lo siguiente, que hay una estructura disyuntiva tanto en el plano de los sentimientos, que es la de agrado y desagrado, y en el plano del juicio, esa estructura disyuntiva es la afirmación y la negación. ¿Sí? Y acá viene el elemento específico de su teoría del juicio. Cuando uno afirma o niega, realiza una evaluación. Porque afirmar significa reconocer, sancionar. Y en la negación hay una condena o rechazo. Incluso en una oración tan simple como la pared es blanca. Cuando yo digo la pared es blanca, la afirmación implica el reconocimiento de la pertenencia del carácter blanco a la pared. Y si yo digo la pared no es blanca, implica que yo estoy, que se está rechazando la pertenencia del predicado a la pared. ¿Lo ven? Sí. Fíjense cuál es la consecuencia de esta teoría del juicio. Que el juicio implica siempre una toma de posición de un sujeto. Y esa toma de posición, siempre, como toda, digamos, una toma de posición es una conducta práctica, ¿no? Toda toma de posición implica siempre una referencia a una medida desde la cual tomo posición. Es decir, siempre tiene un sentido normativo la toma de posición. Incluso en un juicio tan simple como la pared es blanca. La pregunta que se estarán haciendo ustedes en este momento es ¿cuál es esa medida respecto de la cual el sujeto toma posición y reconoce o rechaza la pertenencia del predicado respecto del sujeto? Esa medida es lo que llama Rickert valor. Y ese valor, en el caso concreto del juicio La pared es blanca, que es un juicio perceptivo, es el valor de la verdad. Cuando yo digo la pared es blanca, estoy reconociendo que el juicio es verdadero. Solo, sigue, ¿no? Perdón, solo si lo comparás con la pared. Obviamente, es este juicio concreto. Perdón, y la pared es blanca es un juicio verdadero para nosotros occidentales y cristianos, porque tengo entendido, alguna vez leí, que para los esquimales diferencian 40 tipos de blancos, porque viven en la blanquitud, por llamarlo de alguna manera. Y, perdón, y una pregunta más. La pared es blanca, si yo digo la pared no es blanca, puede ser verde, roja, colorada, o sea, mucho. Ahora, si yo digo un número es par,
Sí. No es lo mismo que si afirmo un número no es impar, olvidémonos del cero. O sea, no es lo mismo decir que es par a que no es impar. Pero no entiendo, ¿como ejemplo de qué? Como ejemplo de que la negación y la afirmación. Ahí la negación y la afirmación serían lo mismo. Porque no, porque la negación implica rechazo de algo. Es decir, cuando vos negás, ¿qué estás haciendo? Es decir, por ahí la palabra rechazo son términos, digamos, los términos que en alemán usa Rickert. Pero sí. Te pongo un término menos, menos conflictivo. Cuando vos decís, afirmás, ¿qué estás haciendo? Estás enlazando un predicado con un sujeto. ¿Sí? Un número es par. Cuando vos negás, ¿qué estás haciendo? Estás separando un predicado de un sujeto. ¿Hasta acá me seguís más o menos? Sí, por supuesto. Bien. ¿Cuál es el elemento novedoso que le agregan los neokantianos? Que le agregan una dimensión de reconocimiento y condenación. En alemán hay dos palabras que, utilizan dos palabras. Péndeselo. Esta es la que usa siempre Kant, ¿no? Urteil, ¿no? Que es juicio. Pero también en alemán existe otra palabra que es esta. Bueno. Beurteilung. Que fíjense que tiene... Si no hay problema, Silvia. Este Beurteilung es enjuiciamiento. Y es muy buena el término para designar la teoría del juicio de los neokantianos. Es decir, cuando los neokantianos dicen que afirmar no es simplemente enlazar, sino reconocer o rechazar, en realidad lo que está diciendo es que el sujeto enjuicia lo que está pasando. Que también fíjate que es un concepto muy kantiano. ¿Cómo describe Kant a la razón? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la gran metáfora kantiana de la razón? Es el juicio de la razón, es un juez la razón, ¿no? Y, la tarea general de la crítica racional kantiana es someter todo al enjuiciamiento de la razón. Entonces, este vocabulario de reconocimiento o rechazo es muy de la lógica jurídica o de la metáfora de la razón como juez. El sujeto que emite un juicio no solamente enlaza, sino que reconoce o condena. ¿Lo ves, Eduardo? Sí. Y fíjate que, obviamente que toda esta terminología está orientada a mostrar que el juicio es una conducta práctica. Es como, esto no lo digo yo, no lo dice Rickert, ¿no? No sé si conocen algo de teoría de semiótica narrativa, ¿no? De la semiótica narrativa greimasiana. ¿Conocen algo? No. Bueno, para Greimas, que es un semiótico lituano, pero vivió toda su vida en Francia, dice, el relato canónico, tiene tres grandes momentos, ¿no? Lo que él llama la prueba calificante, la prueba principal y la prueba glorificante. ¿Cuál es la prueba calificante? Que el héroe, para poder realizar una acción principal, tiene que capacitarse. Le pongo un ejemplo muy simple. Karate Kid. Llega a su nuevo barrio, cobra porque le gusta la chica del guapo del barrio. Entonces, ¿qué hace toda la película? Y te voy a aprender karate. Entonces, gran parte de la película... Encerar y pulir. Claro, es un relato de formación con el señor Miyagi, ¿no? Eso se llama la prueba calificante.
Una vez que se calificó, ¿qué hace? Compite. Va a una competencia a ver quién se queda con, digamos, la chica del barrio, ¿no? Como ven, esa es la prueba principal. Ahora, en el relato canónico hay una tercera prueba, que es donde un juez reconoce que el héroe logró o no logró esa prueba principal. En el caso, digamos, de Karate Kid, eso lo hace obviamente los jueces de la competencia, pero el momento calificante más importante es cuando el competidor, que no me acuerdo cómo se llamaba, digamos, reconoce que era un tramposo y, digamos, le levanta la mano, ¿no? Ese es el momento glorificante o el momento de enjuiciamiento. Bueno, uno podría pensar el juicio también en estos términos, con una especie de mini drama narrativo, donde el momento de reconocimiento o sanción correspondería, en términos semióticos, a la prueba glorificante. Obviamente que digamos, no es una competencia de karate, cuando digo la pared es blanca. Es un relato prosaico, mínimo y sin ningún tipo de interés. Pero lo importante, me parece, en esta comparación, es que, digamos, la sanción o el reconocimiento tiene esta función de emisión de un juicio, ¿sí? De enjuiciamiento, mejor dicho, ¿no? Por eso es una conducta práctica. ¿Lo ves, Eduardo? Bien, entonces les decía lo siguiente. ¿Qué es lo que se reconoce en el juicio de la pared es blanca? Lo que se reconoce es la condición verdadera, es decir, yo juzgo ese juicio por referencia a la verdad. Y la verdad es ese valor respecto del cual juzgo que la pared es blanca, es verdadero. Y acá se pregunta Rickert, ¿cuál es la gran pregunta que se tiene que hacer? ¿Qué es la verdad? ¿No? Si la verdad es el valor respecto del cual sanciono un juicio, ¿qué significa que el juicio sea verdadero? ¿Cómo hay que entender la verdad? Y lo primero que rechaza es el concepto de verdad como adecuación o concordancia. El aristotélico. El aristotélico. La verdad nunca puede ser adecuación, porque caeríamos en el plano de lo contingente. Y lo contingente conduce al escepticismo. En última instancia, el problema que está acá es lo que yo les decía al principio, de cómo se pueden adecuar instancias heterogéneas desde el punto de vista ontológico. ¿Se acuerdan de eso, no? Al principio de la clase les dije eso. Sí. Entonces, si la verdad como adecuación no satisface las condiciones de necesidad de la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad, y esto es difícil la respuesta, digamos, yo se las digo literalmente y después vamos a tratar de explicarlo. La verdad está en el deber. Si no pertenece al ser, sino al deber. Y el término que usa en alemán para deber es este: Sollen. Se los pongo, digamos, porque para que entiendan de dónde procede esto. El Sollen es el término que utiliza Kant para el imperativo categórico. ¿Y este deber tiene que ver con esa necesidad de la que habla Heidegger, o no? La necesidad... No te escuché lo último que dijiste. ¿La necesidad de qué? ¿Este deber tiene que ver con la necesidad de la que habla Heidegger, con la necesidad ontológica o no?
Sí, sí, pero en términos kantianos. Sería lo siguiente, es la necesidad de reconocer la pertenencia del predicado al sujeto, o la necesidad de rechazar la impertinencia del predicado respecto del sujeto. ¿Qué significa concretamente? Que cuando uno emite un juicio, cualquiera, ¿no? La pared es blanca o lo que fuere, necesariamente está obligado a reconocer o rechazar. La única manera de evitar esta necesidad es no emitir un juicio. Pero si yo emito un juicio, no me queda otra más que o reconocer o rechazar. Y eso significa comportarme respecto de la verdad. No como un contenido, sino como este imperativo necesario de reconocimiento o rechazo. Como si eso conduciera a una actitud práctica. A ver, ¿en qué sentido? A ver. Una vez que digo que la pared es blanca, ¿quedo comprometido de algún modo? No entiendo. Lo que quedas comprometido es al reconocimiento o al rechazo. Y eso es lo necesario. Lo que es contingente es el juicio, ¿no? Es contingente la verdad, la pared es blanca. Eso es ¿Y en claro. qué me compromete el rechazo o la aceptación? Que siempre, digamos, que siempre te comprometes al procedimiento de reconocimiento o rechazo, a emitir un juicio. A eso te comprometes. Pero eso es como decir que la verdad es lo que yo digo que es la verdad. No, porque no tiene carácter, porque si vos decís, la verdad es lo que yo digo, vos le estás dando un contenido a tu punto de vista. Te cambio la estrategia. ¿Cuál es el sentido de un imperativo categórico para Kant? No sé si lo vieron eso. Sí. Haz que lo que tú hagas sea lo que tome, claro. digamos, Máximo se pueda generalizar, ¿no? sí. El imperativo categórico para Kant es un procedimiento que garantiza que una determinada máxima pueda transformarse en una ley moral. Ahora, ¿el procedimiento tiene contenido? No, es pura forma. Es simplemente un proceso a que yo debo someter una máxima que siempre es empírica, y si esa máxima pasa la prueba del procedimiento, puede ser considerada una ley universal. ¿Sí? Acá es exactamente lo mismo, pero en el plano de la verdad. Para que algo sea, digamos, para que una proposición pueda ser verdadera, tiene que pasar por un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento del juicio. Ese juicio a vos te obliga necesariamente a rechazar o a reconocer. Y esa necesidad de rechazo o reconocimiento es el valor formal de la verdad, pero que carece de contenido. No sé si lo ves, Matías. Es una clásica respuesta kantiana, ¿no? Y es por eso que el texto habla de que las formas no tienen que ver con lo de la percepción, porque en un momento eso es lo que me llamó la atención, que no terminaba de entender, pero con forma se refiere a esto de que estamos comprometidos a emitir un juicio. Pero claro, independientemente del contenido de ese juicio, entonces sería claro, independiente de la percepción. Ahora lo entiendo. Sería, claro, como un metajuicio. Si entendés por metajuicio este procedimiento del enjuiciamiento, sí. Sí. En ese sentido, sí. Es decir, la respuesta no puede ser nunca de contenido, porque la filosofía kantiana no da respuestas de contenido, porque las respuestas de contenido son siempre contingentes, y lo que está buscando siempre es un criterio universal. Los únicos criterios universales realmente siempre tienen que ser formales, ¿no? Entonces, el valor de la verdad se presenta como un valor trascendente. Trascendente significa que no depende ni de mí ni de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque yo cada vez que estoy emitiendo un juicio,
¿Me obliga o no me obliga? Ahora, ¿puedo zafar de esa trampa? Sí, puedo zafar. ¿Cómo? No emitiendo. ¿Cómo? No emitiendo. Claro, no juzgando. Puedo describir, puedo hacer una sumatoria de sintagmas nominales, de sintagmas verbales, puedo, dar órdenes, puedo hacer un montón de, qué sé yo, tipo de recursos discursivos donde evito la afirmación. Ahora, una vez que me metí en la afirmación o negación, no me queda más escapatoria que reconocer la verdad. Una verdad que no es de contenido, no es la glorificación de mi punto de vista, si es una verdad que pretende ser universal. Y acá respondo por ahí a un matiz de la pregunta que hiciste vos, Matías. Te trato de interpretar lo que quisiste decir, no sé, por ahí digo cualquier cosa. ¿Por qué vos interpretaste que en el fondo es una especie de glorificación del punto de vista? Porque en realidad, digamos, vos introducís en el juicio una condición subjetiva, ¿no? Eso. Sí. ¿Sí? Bien. La respuesta a eso, que la da Rickert, es esta. ¿Qué tipo de conciencia es la que reconoce o rechaza? ¿Quién es ese sujeto que, digamos, respecto de la verdad, dice que pertenece o no pertenece al predicado del sujeto? La respuesta literal, como se dice ahora, de Rickert, es la conciencia en general. No es yo, Adrián, aquí y ahora, con tal, digamos, biografía, el que estoy reconociendo la pared es blanca, sino que es la posición objetiva de la conciencia. ¿A qué les recuerda esto? También es kantiano esto. La unidad de percepción trascendental de la capítulo 16 de la crítica de la razón pura. Cuando Kant dice, una vez que terminó de exponer todo el sistema categorial, dice, a todas las categorías tienen que estar acompañadas de un yo pienso. ¿Este yo pienso qué es? Dice, no es un yo psicológico, no es un yo empírico, es una mera forma general de la razón. Es una X vacía. Si uno tuviera que traducirlo en términos un poco menos formales, como lo dice Kant, es la posición objetiva que mira desde ningún lugar. Eso es lo que te implica el juicio. Es decir, el juicio puede ser universal y necesario, porque cuando juzgamos, no soy yo, Adrián, como sujeto histórico del que estoy emitiendo el juicio, sino que es mi posición objetiva frente al mundo la que reconoce eso. ¿Lo ven más o menos? No digo que estén de acuerdo, sino que vean pero vos podés decirme por qué la pared es blanca es un juicio verdadero en términos de Rickert, así de un modo más simple. Espérame, tomo un mate. Verdadero, en la pregunta que me haces vos, tiene dos sentidos. Tiene un sentido empírico y un sentido formal trascendental. En el sentido empírico es contingente, ¿no? Es decir, la proposición, la pared es blanca, es verdadera porque su contenido procede de la concepción, de la percepción. ¿Esa explicación lo satisface a Rickert? No. No es que dice que no es verdad, digamos, no dice que sea desajustada esa tesis, sino lo que dice que eso es una verdad empírica, la verdad que varía de acuerdo a las circunstancias. Detrás de esa explicación de tipo empírica hay una explicación de tipo trascendental. Cuando vos introducís en ese juicio la dimensión de reconocimiento o rechazo, que eso es lo que me interesa, es que al reconocer o rechazar vos te comportás respecto de un valor, que es el valor de la verdad, y ese valor de la verdad no es el contenido empírico, sino que es lo que a vos te obliga a reconocer o a rechazar. Y ese es el aspecto que le interesa a Rickert. No sé si ahora del mismo modo que en el imperativo categórico, lo que le interesa a Kant no es la máxima moral, sino el procedimiento racional por medio del cual nosotros sometemos en enjuiciamiento nuestras decisiones morales. Uno es una cuestión empírica, el otro es una cuestión trascendental. Uno pertenece al plano de la
variabilidad histórica, orto pertenece al plano de la filosofía trascendental. ¿Lo ves, Matías? No te digo que, digamos, yo jamás le pido a nadie que esté de acuerdo con lo que diga un autor. Simplemente lo que me interesa es que entienda el procedimiento y el punto de vista. ¿Lo ves? Sí, creo que es una cuestión retórica, pero no, tendría que pensarlo, digamos. Creo que retuerce algo, pero digamos, no soy nadie para decirlo. Tengo que pensarlo. Dale, listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que digamos? ¿Cuál es la consecuencia que saca de acá Rickert? Que los valores no son hechos, sino que los valores son normas que están presupuestas en nuestra conducta. En este caso, el valor que está presupuesto en la conducta llamada juicio es el valor de la verdad. Y esa verdad, justamente como no tiene contenido empírico, es objetiva. Es independiente de la conciencia. Y ese es el objeto de conocimiento. Conocer no significa descubrir el mundo, porque el mundo es siempre contingente, histórico, cambiante. No significa que no haya conocimiento, ¿no? Siempre no tiene los rasgos de necesidad. El conocimiento de un orden independiente del mundo se da en el plano de los valores. Al final del texto, Rickert da una prueba que es muy interesante de por qué estos valores, sobre todo el valor de la verdad que está implicado en el juicio, no puede ser reducido a un contenido de conciencia. Y aclaro un dato contextual. Hoy estamos muy acostumbrados, porque es parte de nuestra cultura, a pensar en términos históricos relativistas, en general, ¿no? Si uno en general piensa, porque es nuestra matriz, digamos, de la cual pensamos, que en realidad todos los conceptos proceden de algún contexto histórico, lo que fuera. Este autor, como buen kantiano, está en las antípodas de este tipo de pensamiento, ¿no? Digamos, lo que busca es el consenso universal, es decir, puntos de vista que no se reduzcan a las condiciones históricas. Bueno, el último argumento que da Rickert, que es muy interesante, es este. Dice, yo puedo reducir todo contenido del mundo a un contenido de conciencia. Y mostrar un poco lo que decía Matías, que en el fondo depende de mi percepción. Por ejemplo, vuelvo al remanido ejemplo que vengo analizando. Yo puedo, digamos, fíjense, yo enuncié el siguiente enunciado, ¿no? La pared es blanca. Ese enunciado está dicho en tercera persona, presente del indicativo. Ese presente del indicativo da la apariencia de que el mundo es objetivo, ¿no? De que yo tengo a la pared como un acontecimiento que es independiente de mí mismo. Ahora, yo puedo, ese enunciado objetivo lo puedo reducir a un enunciado subjetivo que exprese el punto de vista mío. Yo puedo decir, percibo que la pared es blanca, puedo decir, digo que la pared es blanca. Y la diferencia que hay entre el enunciado en tercera persona y este enunciado en primera persona es una diferencia de que en el primero yo estoy excluido del mundo y en el segundo estoy implicado en el mundo. ¿Sí? Ahora, se puede reducir las afirmaciones y las negaciones a enunciados de primera persona. La tesis de Rickert que no se puede. Y no se puede porque, fíjense, si yo digo que la pared es blanca, ahí tengo dos afirmaciones. Yo digo
la pared es. Y en las dos afirmaciones siempre me obligan a una conciencia en general a reconocer o a rechazar. Es decir, siempre el deber es trascendente a una conciencia individual. Apela a una subjetividad, pero no una subjetividad histórica, sino una subjetividad como la de Kant, de la unidad de percepción trascendental, que es una mera conciencia. ¿Lo ven más o menos? Sí, Adrián. ¿Sí? ¿Les quedó más o menos claro? ¿Sí? Bien, les hago una pregunta, queja, comentario. Perdón, una pregunta, sí. Sí, Olga. Cuando yo emito un juicio, ¿no?, que es objetivo, ¿no lo hago en base a una convención? Digamos, en términos de contenido, sí. En términos formales, no. Esa es la tesis de Rickert, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el término formal que no es convencional? La afirmación y la negación. Ahora, vos podrías decir lo siguiente. Bueno, eso es típico de las lenguas indoeuropeas. Y ahí nos llevaríamos a otra discusión. ¿Existen, digamos, la afirmación y la negación, es un rasgo universal del lenguaje? ¿Qué les parece? El lenguaje del juicio. Claro, el juicio, perdón. El juicio atributivo, digamos, afirmativo negativo, ¿es un universal? Debería ser. Y es difícil imaginarse una situación donde alguien no emita ningún tipo de atribución, ¿no? Es medio difícil hacerlo. Digamos, el carácter atributivo del lenguaje o del juicio es un universal antropológico. ¿Sí? Obviamente que la cultura, digamos, lo que sería tipo histórico es que la cultura occidental, la cultura europeo occidental, hizo del juicio la base de la cultura, ¿no? De ahí se desarrolla la ciencia. Hay otros modelos culturales donde el juicio no ocupa una posición tan relevante como en nuestra cultura. Pero es imposible no, digamos, imaginar una situación antropológica donde uno no pueda atribuir algo. Perdón, Adrián. Sí. Es que sin juicio no hubiera habido supervivencia, porque el juicio me hace decir esto es bueno y esto es malo, en términos de, inclusive, esta valla es buena y esta valla es mala, y si como esta, moriré, y si como esta, no. Claro, exactamente. O esta fruta tiene tal propiedad, esta fruta no tiene tal propiedad. Entonces es muy difícil encontrar, digamos, una experiencia antropológica donde, digamos, la atribución no aparezca. Ahora, lo que sí es específico de la cultura occidental es que se hizo del juicio la sede de la verdad, que es lo que estamos viendo ahora en este autor, ¿no? Lo que había dicho, perdón, es que entonces puedo reducir todo contenido del mundo a una cuestión, un asunto de mi conciencia, digamos. Puedo volver... Podés reducir el conocimiento del mundo al conocimiento de los valores, ¿no? Los valores, nosotros vimos uno, todo esto después sigue en otros textos, el valor que aparece acá es el valor de la verdad. Ahora después Rickert desarrolló todo un sistema de valores. Ahora, perdón, Adrián. Sí. Bueno, no sé, otro compañero quería hablar y yo hablé bastante, así que adelante. No, brevemente. Sí, yo te quería consultar, Adrián, ahí en la relación entre Rickert y Heidegger. Sí. Para Rickert, de alguna forma, la apertura del mundo depende de la imposibilidad de salir del campo de los juicios. Y en el caso de Heidegger... Claro, Heidegger es muy crítico de Rickert. De hecho, digamos, Heidegger fue, antes de ser discípulo de Husserl, fue discípulo de Rickert. Él fue, su tesis de habilitación la hizo con Rickert, y después cuando da los cursos en los años 19, 20, lo mata, ¿no? Le dice de todo, lo mata. ¿Cuál es la gran crítica que hace Heidegger a Rickert? Es que el sistema de los valores flota en el vacío, ¿no? Digamos, no le cree
digamos, no lo convence este formalismo del valor. Porque para Heidegger los valores deberían tener algún tipo de situacionalidad histórica, digamos, o como dijiste muy bien vos, digamos, deberían comparecer en el mundo. Entonces, esa especie tipo de nebulosa ontológica en el cual habitan los valores es la gran crítica que le hace Heidegger a su maestro Rickert. Es decir, a Rickert le interesa el tema de los valores por una cuestión crítica. ¿Por qué? Porque si existe una esfera trascendental de los valores, esto tiene consecuencias no solamente culturales, porque vos desde esa esfera de la trascendencia, el filósofo es un filósofo crítico de su tiempo, sino también epistemológica, ¿no? Es decir, tiene un libro muy importante sobre la formación de los conceptos en las ciencias naturales. Digamos, esta distinción le permite distinguir entre ciencias de la comprensión y ciencias naturales. Las ciencias naturales versan sobre los contenidos del mundo. Las ciencias, digamos, de la comprensión, de la interpretación, se fijan en la esfera de los valores, o la ciencia de la cultura. De esta distinción surge también, por eso es tan importante, la creación de la filosofía de la cultura. Es decir, los neokantianos no solamente fueron los que inventaron, entre comillas, la teoría del conocimiento, sino también inventaron la filosofía de la cultura. Porque una filosofía de la cultura puede ser crítica. Si es donde aparece, bueno, acá Marcelo lo conocemos de otros ámbitos académicos, ¿no? Me refiero. ¿Sabés dónde está esto presente, Marcelo? En Apple. Sí, la contraposición de Apple, ¿no? Entre la comunidad real de comunicación y la comunidad ideal de comunicación es una reformulación mucho más sofisticada de la teoría del juicio de Rickert. Es decir, el hincapié, digamos, es decir, la diferencia que hay entre Apple y Rickert es que Rickert parte del juicio, Apple parte de los actos de habla, y la situación de discurso es mucho más rica que la situación del juicio, ¿no? Y supongo que en Rickert todavía no está el giro semiótico, la intersubjetividad trascendental, que es lo que marca de nada. Claro. Creo que la diferencia con Kant y los neokantianos. Claro. Pero digamos, el punto, si querés, específico de Apple es que pone esta mediación de tipo semiótica, ¿sí? Pero el trasfondo, en última instancia, el trasfondo de la contraposición entre una comunidad ideal o una comunidad real está en la misma tradición neokantiana, ¿no? Mucho más sofisticada. Adrián, una pregunta. ¿La ética material de los valores se relaciona con esto? La ética material de los valores es una reacción al kantismo. Dice Max Scheler, ¿no? Scheler, sí. Para Max Scheler los valores, es la contracara de esto. Para Max Scheler los valores no son puramente formas trascendentales, sino que hay una intuición material del valor. ¿No? Están como enraizados en la experiencia. Es la reacción de Scheler a este tipo de ética, o este tipo de pensamiento. Gracias. Queda la sensación de que Rickert intenta como una restitución de Dios en contra del nihilismo en esas formas trascendentales del valor, ¿no? Sí, yo no sería tan enfático en el tema de Dios, porque realmente acá Dios no aparece, ¿no? Fíjate que es una fundamentación de la teoría del conocimiento. Hay una frase de este texto que lo que yo estoy exponiendo es la tesis de habilitación de Rickert. Hay una frase que, digamos, es una crítica a Nietzsche, que le dice así: se puede estar más allá del bien y del mal, pero no se puede estar más allá de la verdad y de la falsedad. Eso no significa... Y no sería mejor, discúlpame que te interrumpa, ¿no sería mejor decir más allá de la verdad o la falsedad, de la afirmación o de la negación? ¿No sería más estricto eso? Sí, pero lo que pasa es que tiene valor retórico, porque Más allá del bien y del mal es un libro de Nietzsche, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el sentido de esa afirmación, esa crítica? Que no es necesario apelar a Dios para fundamentar los valores. Vos podés fundamentar los valores simplemente juzgando. Entonces no es una fundamentación teológico-religiosa del valor, es una fundamentación trascendental del valor. Ahora, más adelante en un texto que se llama
el sistema de los valores va a introducir un valor, ese valor de lo sagrado. Pero esta relación de valor y juicio es una fundamentación trascendental del conocimiento. Obviamente que para un poco para... ¿Cuál sería el punto interesante de tu observación? Que para un nietzscheano esto es casi como una figura de Dios, ¿no? Porque la figura de Dios en el mundo de Nietzsche es un concepto, es una imagen que incluye tanto las figuras religiosas como cualquier intento de fundamentación última. Y esto es un intento de fundamentación última. Y el nombre de Dios como el nombre de la fundamentación, nada más. Sí, fundamentación última, sí. Incluso, Adrián, perdón, ahí en Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral, porque recién mencionaste la crítica de Riquet a Nietzsche, no se puede estar más allá de la verdad, de la mentira y la verdad. Supongo que él conocía la tesis nietzscheana de que lo importante para Nietzsche no es la verdad o la mentira, sino las consecuencias de la verdad y la mentira para el ser humano. Entonces, de alguna forma son dos universos claro, totalmente... Sí, igualmente las referencias a Nietzsche en la obra de Riquet son esporádicas, ¿no? Digamos, son vistos autores que hacen es decir, no es Heidegger que le dedica no sé cuántas lecciones a la exposición de Nietzsche, sino que es un autor que vive en una época donde florece Nietzsche y que coincide con la descripción del nihilismo del final del siglo XIX y que da una respuesta global a ese tema. Si no tiene un tratamiento de Nietzsche así como lo hace Heidegger, ¿no? O Jaspers en su momento. Bien, ¿les queda otra pregunta, duda, comentario? Obviaste la queja ya. No, la queja no, ya empezamos el fin de semana, no quiero empezar con quejas. Profesor, ya que está, le consulto, en el informe de lectura del trabajo de cursada, sí, no es necesario la cita ya que se trata de un único texto, ¿no? Sí, totalmente. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces Mario, acá. Antes que te vayas, consulta, para los del seminario, ¿es lo que preguntó Pablo recién, el texto de No, el seminario tiene que hacer una monografía. Ok, una monografía. No tenemos que mandar ninguna de las dos cosas que están ahí. No, solamente una monografía final. ¿Y qué leemos para la clase que viene? ¿Qué hay que leer para la clase que viene? Para la clase que viene lean los textos de, Locke, Descartes, Hume. Voy a hacer una brevísima síntesis de la filosofía moderna desde el punto de vista del problema de la trascendencia. Y después ya largamos con la fenomenología. La monografía es libre, ¿verdad? En base a la bibliografía que vos presentás. Libre como el viento. Libre, a ver. Busquemos. No, porque no hay consigna, no está la consigna, por eso te preguntaba. No. Busquemos un punto intermedio entre libertad y libertinaje. No puede ser media carilla, la carátula nomás. Entre libertad y necesidad. Libertad y necesidad, digamos. Obviamente el texto de Hume no está, profesor. No está el de Hume, después lo subo. Gracias. Algún tema vinculado al seminario y algún tema vinculado a su elección de tema de doctorado, ¿no? Porque la idea es un poco que avancen un poco en la tesis de doctorado, ¿no? Toda esa negociación entre libertad y necesidad me la mandan por mail, la vamos viendo caso a caso. Ok, listo, perfecto, gracias. ¿Sí? Dale Mario, gracias. Fantástico. Gracias por todo, profesor. Gracias. Bueno, les deseo que tengan un hermoso fin de semana. Gracias.